Hola y bienvenido a un nuevo video de Netsarrollando. En esta ocasión estaremos dando continuidad a la creación de nuestras tablas en nuestra base de datos Bookstore, y para el día de hoy nos compete la tabla de libros, cantidad y precios. Bien, esta tabla básicamente es una tabla para controlar el stock y el precio de los libros en sus diferentes formatos. Entonces, recordando que todo esto es parte de una práctica, una base de datos que estamos creando para fines de prácticas de aprendizaje con algunos conceptos ficticios, pero que nos sirven para poder dar lógica y hacer el diseño adecuado de una base de datos. Bien, entonces vamos para SQL Server Management Studio. Vamos a utilizar nuestra base de datos Bookstore. Bien, con Go separamos por lotes y vamos a crear una tabla. Sería esta ya nuestra 10ª tabla, que se va a llamar Books, Book Stock Prices. Bien, entonces abrimos paréntesis, Book Stock Prices, y va a estar compuesta por los campos ISBN que ya hemos visto en los otros videos, que es campo clave para los libros. Indicamos explícitamente que no es nulo. Utilizamos el campo, agregamos el campo Book Format ID, que en este caso es un entero, not null. Bien, este campo Book Format ID es un campo que lo tenemos en la tabla de formatos. Bien, Book Formats, en este caso es el campo que nos permite indicar cuál es el formato del libro, por ejemplo, un formato físico, un formato digital. Luego de eso agregamos el precio y entramos aquí a trabajar con el tipo de datos de decimal o numérico, ¿no? Pero en este caso estamos utilizando el tipo decimal. Vamos a utilizarlo de 7,2. Ok, entendiendo que en este caso la parte del 7 va a ser la totalidad de la cantidad de cifras que va a poder soportar, y de ellas dos van a ser decimales. Ok, entonces de igual forma indicamos que este campo es not null. Correcto, entonces con estos tres campos iniciales vamos a crear nuestra tabla. Entonces presionamos el botón de sintaxis para validar que esté correcta y ejecutamos el script. Bien, esto, si nos vamos a nuestra tabla, vemos que lo ha creado. Aquí la tenemos, Book Stock Prices, y en este caso con tres campos, que ninguno es clave. Todavía no hemos agregado las restricciones, ya lo vamos a hacer. Bien, y vamos a proceder a guardar este archivo. Lo guardamos como 10 Book Stock Prices y lo guardamos aquí en la carpeta Bookstore, en la carpeta de tablas, y procedemos a guardar. Bien, entonces vamos a crear un nuevo archivo que se va a corresponder con las restricciones de nuestra tabla. Voy a ocultar el Tree-View, el Object Explorer de SQL Server, y vamos a crear las restricciones para nuestra tabla Book Stock Prices. Para ello hacemos uso de nuestra base de datos Bookstore, separamos por lotes y vamos a hacer un alter table a nuestra tabla
book stock prices, agregamos un constraint que lo vamos a llamar pk ISBN book format, que va a ser un primary key y que va a ser una clave compuesta. ¿Por qué? Porque yo quiero almacenar en esta tabla el precio del libro de acuerdo a su formato. Es decir, si el libro está en un formato físico, tiene un precio. Pero si el libro está en un formato digital, tiene, por ejemplo, otro precio. Entonces, para ello indicamos que nuestra clave primaria será compuesta del campo ISBN y el campo book format ID. Bien, entonces tenemos nuestra clave compuesta. Separamos por lotes. Vamos a agregar un alter table que sería book, a nuestra tabla book stock prices. Vamos a copiar y pegar para hacerlo un poco más rápido. Y agregamos un constraint, que en este caso va a ser un FK, una foreign key, que la vamos a llamar FK book stock prices, en este caso books. ¿Okay? Indicamos que es una foreign key, una clave foránea, una clave externa, como hemos visto en nuestros videos. Y en este caso el campo va a ser ISBN, es decir, este campo ISBN va a estar vinculado, es decir, va a estar referenciado a la tabla de libros, books, en su campo ISBN. ISBN, indicando que el valor que voy a tener en mi tabla book stock prices para el campo ISBN tiene que estar en el campo ISBN de la tabla principal libros o de su tabla libros. Indicamos que en onDelete será en cascada y en update será en cascada. Bien, conceptos que ya hemos explicado en otros videos de cómo se replica la modificación o la eliminación en caso de que se realice. Todo esto con el objetivo de mantener una integridad referencial dentro de nuestra base de datos. Bien, entonces hacemos otro alter table a nuestra tabla book stock prices. Para ello vamos a agregar otra restricción que la vamos a llamar FK book stock prices, pero en este caso ya sería book formats, o sea, de los formatos. Va a ser un foreign key del campo book format ID. Lo copiamos, lo pegamos aquí, y este campo va a hacer referencia a la tabla book formats en su campo ID. Bien, como lo veíamos hace un momento, entonces aquí lo que estamos haciendo es hacer una referencia a que el campo book format ID de mi tabla book stock prices va a estar referenciado, vinculado al campo ID, que es clave en la tabla de formatos de libros, ¿bien? De book formats. De esta manera también aseguramos la integridad referencial. Entonces indicamos de igual manera onDelete cascada y aquí onUpdate cascada. Bien, entonces separamos por lotes. Vamos a aprovechar ahora de guardar el archivo aunque no hemos culminado. En este caso lo vamos a guardar en tables constraints
se va a llamar 10 constraints book stock prices, para mantener el orden de lo que hemos estado realizando. Entonces vamos a continuar. En este caso, que tenemos, luego que hemos ya agregado la clave primaria y las claves foráneas, vamos a hacer un alter table a nuestra tabla. Donde vamos a agregar un constraint, donde vamos a asegurarnos que podamos agregar un precio válido para cada libro. Es decir, supongamos que por políticas de la empresa no se puede tener un libro con precio 0 o menor de 0. Entonces, para asegurarnos que no tengamos eso dentro de nuestra base de datos, vamos a agregar un constraint que lo vamos a llamar greater than or equal to 0 price. Bien, en este caso sí que vamos a poder hacer que el precio sea 0 o mayor de 0, pero nunca menor que 0. ¿Okay? Esa sería la naturaleza de esta restricción check. Es decir, que vamos a hacer que el precio sea mayor que o igual a 0. Entonces, para ello, lo que hacemos es uso de nuestro campo price de precio e indicaremos que el precio sea mayor o igual a 0.00. ¿Ok? Entonces, con esto el precio puede ser 0, puede ser 0.01, 0.1, etcétera, y o el precio, ya un precio digamos más normal para un libro, por ejemplo 15, 20 dólares por poner una moneda, pero nunca va a poder ser menor a 0. Por ejemplo, no vamos a poder agregar un precio que sea menos 1, menos 3, menos 3.5, etcétera. No podría ser aceptado por esta restricción. Entonces, guardamos, separamos por lotes y continuamos con un alter table a nuestra tabla, donde ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar la adición de un campo que lo vamos a llamar stock. Bien, que ese campo no lo habíamos agregado en nuestra tabla principal. Aquí lo hemos hecho a propósito para practicar cómo agregar un campo a una tabla ya existente. Entonces hacemos alter table a nuestra tabla y indicamos con la palabra reservada add que vamos a agregar un campo llamado stock, que va a ser entero y nos va a permitir valores nulos. ¿Okay? Esto con el objetivo de poder controlar que vamos a tener libros en nuestra existencia y que, por ejemplo, cada vez que se venda un libro se va a descontar de esta tabla la cantidad en 1, o cada vez que traigamos mercancía se van a agregar n cantidad de libros de acuerdo a su formato a esta tabla para controlar así el stock. Bien, entonces agregamos nuestro campo y en este sentido lo que vamos a hacer es separar por lotes y vamos a agregar una restricción a nuestra tabla, una última restricción asociada a este campo. Entonces sería add constraint, vamos a agregar el greater than or equal to 0, es decir, vamos a hacer que este campo stock sea mayor que o igual a 0. Entonces esto lo hacemos como lo hicimos con el campo price, es una restricción check
en la cual yo indico que el stock tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, puedo tener o no tener libros en su formato específico, pero lo que no puedo tener en esta columna es, por ejemplo, ¿cuántos libros tengo? Tengo menos 3 libros, tengo menos 5 libros. Eso no lo vamos a poder soportar porque iría en contra de una ficticia regla de negocio que indica que no podemos tener valores negativos en la existencia de nuestros libros. Bien, entonces con esto ya tenemos las restricciones para nuestra tabla de Book Stock Prices. Vamos a revisar la sintaxis y lo ejecutamos. Bien, se han ejecutado correctamente los comandos. Vamos a validar acá que se haya creado correctamente. Vamos a nuestra tabla Book Stock Prices y presionamos clic derecho sobre el nombre de la tabla, refresh, y vemos que ahora tenemos nuestro campo ISBN y Book Format ID como claves primarias, el campo precio que habíamos agregado ya inicialmente y el campo stock que lo acabamos de agregar. ¿Okay? Tenemos las claves, las llaves, que en este caso son la clave combinada primaria y las claves foráneas hacia las tablas de formatos de libro y de libros. Tenemos las restricciones que son las que agregamos, donde indicamos que el precio y el stock deben ser 0 o mayor que 0, pero nunca menor que 0. Bien, y por el momento no tenemos triggers, sí índices y sí estadísticas. Bien, entonces con esto hemos culminado la creación de esta tabla Book Stock Prices. Espero que les ayude y que les sirva para poder crear tablas que mantengan una integridad y una lógica de entrada al momento de poder empezar a recibir información. Espero que les ayude, que les sirva y muchas gracias.